A vivir que son 2 días. Javier del Pino. Here I go out to sea again. The sunshine fills my head, and dreams hang in the air. Goes in the sky and in my blue eyes. You know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing here on my own again. I'm straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. The sun's in your eyes. Katie Melua, buena versión, Ramón. Oye, ayer había un artículo en El País de norteamericano que había pasado un tiempo en España, además, y pensaba yo, si tan opresivo nos supone a los que vivimos en Madrid vivir bajo Ayuso, ¿tú te imaginas vivir 4 años bajo Trump? El cansancio, él decía que estaba pensando en mudarse a Canarias, de hecho. Sí, debe ser terrible porque, bueno, Ayuso es un aprendiz de todo esto, ¿no? Bueno, Ayuso quien está detrás de ella y más gente. No, Trump es un profesional y es que es la crispación permanente. Es muy difícil. Nosotros que lo vemos desde lejos, yo que sigo mucho la información de Estados Unidos, porque viví allí y me gusta mucho Estados Unidos, estoy agotado, estoy realmente agotado. Bueno, pero queremos aportar conocimiento y de aquí a las elecciones guardamos un huequecito para hablar de elecciones americanas y de preparar un poco el terreno a lo que tenemos por delante con Pedro Rodríguez, que es corresponsal del ABC en Washington, ahora profesor asociado en Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas. ¿Cómo estás, Pedro? Buenos días. Muy buenos días. Es curioso esto que dices, ¿no? Que es una fórmula contradictoria. A más democracia, menor calidad democrática, que es lo que está pasando allí, ¿no? Qué difícil es votar en Estados Unidos, ¿eh? Efectivamente. Forma parte de esa paradoja de que percibimos Estados Unidos como una democracia pionera. La idea de elegir líderes a través de elecciones proviene de Inglaterra y de la era colonial, pero la idea de limitar el acceso al voto de determinadas personas también es tan antigua como la idea de utilizar la voluntad popular. Y para empezar hay que decir que en Estados Unidos la organización de las elecciones corresponde a los estados, no al gobierno federal. Y eso significa que hay toda una diversidad de requisitos y eso significa muchas oportunidades. Y también hay que decir que ellos empiezan con sufragio censitario, es decir, la gente que tenía dinero o propiedad era la que podía participar, y es una historia de expansión y sobre todo de eliminar discriminación por género, por raza e incluso por edad. En 1971 se rebajó la edad para votar de 21 a 18 años. Por supuesto, es la guerra de Vietnam, lo que no tiene sentido que los chicos puedan ir con 18 años, pero no puedan votar, les maten y no pudieran votar. Pero esto que dices, perdón, haz un paréntesis, es verdad que la prohibición del voto a determinados sectores sociales es tan antiguo como el derecho a votar, pero es que en Estados Unidos hasta hace poco existían esas mismas prohibiciones para determinados grupos, lógicamente. Efectivamente, estamos hablando sobre todo en el sur de Estados Unidos, como después de la guerra civil americana se elimina la esclavitud, pero se va construyendo un sistema de segregación, y a los esclavos convertidos en ciudadanos y con garantías de participación política se les empieza a exigir, por ejemplo, que paguen un impuesto, exámenes de alfabetización. Entonces hay condados geniales donde universitarios afroamericanos que han conseguido acabar la universidad suspenden ese examen y blancos que apenas tienen estudios lo aprueban sin ningún problema. En el fondo son trabas o formas de cribar
y de complicar la participación electoral. Esto se supone que acaba radicalmente en 1965 con la Voting Rights Act, con la legislación que garantiza el derecho del voto en Estados Unidos, pero hemos visto que hay una sentencia del Supremo en el 2013, una sentencia 5 contra 4, que eso también nos recuerda qué importantes son los magistrados del Tribunal Supremo. Y en esa sentencia se eliminan toda esa injerencia por parte del Gobierno federal, las Cortes, el Departamento de Justicia, para esos estados que intentaban cambiar siempre algo en detrimento de la participación para que pudiera ser corregido o limitado. Esas, limitaciones han desaparecido y lo que vemos es toda esta resurrección de lo que ellos llaman la supresión del voto. Vamos a explicar, porque una de las preguntas que más nos hacen cada vez que llegan las elecciones es por qué el nivel de abstención es tan elevado en Estados Unidos. Aquí estamos acostumbrados a que para votar llevamos nuestro DNI, ni siquiera tenemos casi que mirar qué colegio, porque o siempre es el mismo o es el que está más cerca. Vamos a explicar lo complicado que es votar en Estados Unidos. Efectivamente. Estamos hablando de una media de participación del 55%. ¿Qué es lo que pasa fundamentalmente? Que para ejercer el derecho al voto hay que estar registrado. Se requiere un acto, voluntarioso por parte del votante por cumplir ese requisito. En muchos estados no hay registro automático. No es como en España, que si estás censado te envían tu tarjeta del censo, si todo está bien, puedes participar. Aquí hace falta algo más. Y en ese algo más se esconden toda clase de trucos o de trabas. Por ejemplo, exigir identificación. Está claro que no cualquiera no puede ir a votar, pero ¿qué pasa cuando empiezas a exigir? En Estados Unidos no hay DNI. ¿Qué pasa cuando empiezas a exigir documentos que solamente una clase, cierta parte de la sociedad tiene acceso y el resto no? El otro día salían nativos americanos con sus tarjetas de identificación que no tienen dirección, porque viven donde los cactus a la derecha. Entonces, como no hay dirección física, ¿qué pasa? No pueden votar. Otra de las trucos que estamos viendo, o de las prácticas más que cuestionables, son las purgas censales. Como incluso habiéndote registrado, de repente desaparecen miles de nombres. Es lógico que las autoridades mantengan al día el censo electoral, pero lo que no es lógico es que, por ejemplo, si tú, Javier del Pino, estás censado electoralmente y en otro documento en el Estado apareces como Javier de Pino, porque falta una L y hay una discrepancia, te descualifican para votar. Este es uno de los... no es menor. Hay cálculos que hablan de 17 millones de norteamericanos entre el 2016 y el 2018 purgados. Los antecedentes penales. Estamos hablando de otros 5 millones de ciudadanos de Estados Unidos que por tener antecedentes penales no pueden ejercer el voto. Y sobre todo estamos hablando de criterios que no son uniformes. En unos estados sí, en otros no. En Alaska, por ejemplo, ellos tienen un dividendo de la energía. Entonces, cada ciudadano recibe un estipendio al año. Entonces, claro, todo el mundo se apunta para el estipendio. Y utilizan las listas de ese dividendo para automáticamente registrar a todo el mundo en Alaska, pero son 700.000, 730.000. En otros estados es, como decimos, mucho más complicado, ¿no? Ramón. Ahora hay 4 tipos de votos en Estados Unidos. Está el voto por correo, que es el que hablamos la semana pasada, que Trump está intentando desprestigiar. Después está el voto anticipado, que parece ser que hay muchísima gente que está participando, que es que puedes votar incluso semanas antes de las elecciones. Está el voto presencial del día de las elecciones, y hay otro voto que se llama el voto ausente, que es en caso de un tornado o algo así, se puede votar. Y claro, como decías tú, son los estados los que regulan cada aspecto. ¿Qué influencia puede tener este voto anticipado tan grande que se está produciendo? Bueno, las últimas cifras hablan ya de 26 millones de ciudadanos. Y estamos viendo colas, esas fotografías que parecen de Sudáfrica, pero no, son Georgia o Carolina del Norte o Carolina del Sur, de gente haciendo cola para votar.
26 millones de norteamericanos han votado ya. Esto cambia por completo, el calendario o los ritmos. Y no por voto por correo, sino voto presencial. Presencial y por correo. Uh-huh. Y esto cambia los ritmos de las elecciones. ¿Qué importancia tienen los debates si tú ya has votado? ¿Qué importancia tiene la recta final de la campaña, que tradicionalmente se le ha dedicado muchísima importancia y recursos, si esa decisión ya está tomada? Hay un problema de logística. ¿Cómo procesas todo ese voto por correo? ¿Te va a dar tiempo en la noche electoral o estamos hablando de la semana electoral? Porque Florida sí lo aparte y lo tiene ahí preparado y lo cuentan inmediatamente, pero otros estados tienen hasta varios días después. Correcto. Entonces, volvemos a todos estos escenarios especialmente inquietantes de cara al 3 de noviembre, donde si ya existe una tensión, una incertidumbre, que se debería aclarar en las urnas van a contribuir a aumentar esa confusión y esa tensión, muchas veces muy interesada, salvo que hubiera una diferencia muy amplia en esa noche electoral, cosa que no parece que vaya a pasar, habría que esperar. Luego hay otro factor, y este ya casi es hasta divertido, y es los diferentes sistemas de voto que hay en cada lugar, ¿verdad? En unos lugares es con una pantalla táctil, en otros tienes que hacer agujeritos en la papeleta, las famosas papeletas mariposa de Florida. Hay veces que si uno se pasea por los colegios electorales parece que estás entrando en el año 1960. Sí, porque hay máquinas incluso mecánicas. Y tienes que tirar como una tragaperras, efectivamente. Yo me acuerdo en unas primarias en New Hampshire, parece un chiste malo, pero estaba con un periodista brasileño y otro japonés, y estábamos hablando de cómo se votaba en cada sitio, ¿no? Y el brasileño, como esta cosa de la modernidad a la vuelta de la esquina, decía que todo era electrónico, todo era limpio y que se sabía muy rápidamente, ¿no? Y el japonés reluctantemente decía, bueno, en Japón, como todas las cosas importantes, votamos a mano. Se hace a mano, ¿no? Como el sushi. Y en Estados Unidos también hay que tener en cuenta que el día de la votación es que se votan muchas cosas. Y a veces la papeleta nosotros con dos sobrecitos parece que ya hemos cumplido, y ahí estamos hablando como un cuadernillo. Si quiere usted poner un cubo de basura en la esquina de su casa. El presidente, está el Congreso, que se renuevan los 435 escaños, un tercio del Senado, gobernadores, legislaturas estatales, referendos, ayuntamientos y las iniciativas populares que se convierten en referéndums. Entonces, a veces la papeleta, por así decirlo, abulta más que un periódico en verano. Lo cual, insistimos, nos hace pensar que el 3 de noviembre es el día no en el que se celebran elecciones, sino en el que empieza la semana o el mes o el trimestre electoral. Pedro Rodríguez, que es ex corresponsal del ABC en Washington y ahora profesor asociado en Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas. Hasta el domingo que viene, Pedro. Muchísimas gracias. Hasta luego.